¿Alguna vez te has preguntado qué historias se esconden tras una sola imagen? En solo segundos, una fotografía puede capturar la belleza de un momento o sellar el destino de una vida. Desde vacaciones peligrosas en acantilados hasta tragedias en zoológicos, estas imágenes congelan instantes que nunca deberían haber ocurrido. Prepárate para descubrir historias impactantes que te harán reflexionar sobre la fragilidad de la vida y lo impredecible que puede ser un solo momento. No parpadees, porque lo que vas a ver cambiará tu percepción para siempre. Olesia Suspitsina saltó una valla de seguridad en el borde de un acantilado para tomarse una impresionante fotografía durante sus vacaciones en el Parque Duden de Antalya, Turquía. Sin embargo, no tenía idea de que esa sería su última imagen. Al levantarse, Olesia resbaló repentinamente en el césped. En un instante se precipitó por un precipicio, cayendo 35 metros directamente al mar Mediterráneo. No logró sobrevivir a la caída. A simple vista, nadie podría imaginar la escalofriante historia que se esconde tras esa foto. En este video, he recopilado algunas de las imágenes más conmovedoras capturadas justo antes de la tragedia. Una de ellas fue tomada apenas antes de la muerte. Solo un aviso, como siempre, se recomienda discreción al espectador. 27 de septiembre de 2024, Georgia. Arena Glazunova, de 24 años, caminaba por el centro de Tbilisi con una amiga mientras grababan un TikTok de sincronización de labios con una antigua canción rusa llamada La Última Vez. No tenía idea de lo inquietantemente profética que se volvería esa letra. Mientras posaba para el video, Arena desapareció repentinamente en la penumbra. Se puede apreciar el terror en los ojos de su amiga en la grabación, y el teléfono se cae sin cesar durante lo que parece una eternidad. Arena no se percató de la barandilla que rodeaba la entrada del metro. Estaba baja, demasiado baja, y accidentalmente tropezó con ella. Cayó casi 5 metros y se golpeó la espalda contra el hormigón. Sufrió fracturas de cráneo y cervicales. Trágicamente no llegó con vida al hospital. Aquí hay una regla sencilla para recordar siempre. Mira por dónde caminas, especialmente en lugares desconocidos. La muerte puede encontrarte en cualquier sitio, pero en condiciones peligrosas, el riesgo se incrementa rápidamente. 3 de julio de 2022, Italia. El experimentado montañista Filippo Bari se encontraba en la ladera nevada de Marmolada, el pico más alto de los Dolomitas. Sonriendo, se tomó una selfie y la envió a su familia con un mensaje. Miren dónde estoy. Pero mientras Filippo disfrutaba de las vistas, un glaciar en la cumbre se derrumbó de repente. Una avalancha de nieve, hielo y roca se desplomó montaña abajo a una velocidad aterradora, arrasando todo a su paso. Filippo no tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, la masa en caída lo sepultó bajo toneladas de nieve. Los expertos creen que el derrumbe fue causado por las temperaturas récord de ese día, de 10 grados Celsius, algo extremadamente inusual para esa región. Ese día, 8 turistas resultaron heridos y 7 perdieron la vida. Uno de ellos fue Filippo. Su familia quedó destrozada. Minutos antes lo habían visto sonreír, lleno de vitalidad y alegría. Siempre hay que tomar en serio el potencial peligro al escalar. No solo hay que preocuparse por el frío. A veces es el calor, y otras veces no es el terreno en sí lo que hace que una caminata sea mortal. 3 de agosto de 2015, Alabama. Jolie Callen, de 18 años, estaba al borde de un acantilado admirando las impresionantes vistas del Parque Estatal de China. Ese momento fue capturado en una fotografía por su exnovio, Lauren Booner, de 20 años. Habían terminado hacía unos meses, pero seguían en contacto, por lo que fueron de excursión como solo amigos. Lauren incluso compartió fotos del viaje en las redes sociales. Se suponía que sería una aventura divertida, pero justo después de tomar la foto, Jolie cayó 12 metros por el acantilado. Con manos temblorosas, Lauren llamó al 911 y dijo: «Yo maté a mi ex». El día anterior, Jolie había bromeado con una amiga: «Si me pasa algo, sabrás con quién estaba». Resulta que no fue un accidente. Jolie no resbaló. Lauren apretó el gatillo y se empujó desde el borde. Fue condenado a 52 años de prisión. Nunca viajes con alguien en quien no confíes plenamente. Y ya sabes con quién quizás nunca más puedas confiar. ¿De verdad puedes fiarte? Animales salvajes, incluso aquellos que parecen domesticados o entrenados. 1 de diciembre de 2006, Kuala Lumpur, Malasia. Ali Konsam Sudin, conocido como el rey de las serpientes, se mantenía confiado con una cobra real enrollada en su brazo.
La serpiente lo miraba fijamente, casi hipnotizada. Sam Sudin era una leyenda por sus hazañas mortales. En un momento vivió 40 días seguidos en una habitación con 400 cobras, 12 horas diarias. También pasó 21 días en un recinto de cristal con 6,000 escorpiones. Esto le valió un récord Guinness y el título de Rey Escorpión. Ali siempre parecía desafiar lo imposible. Pero justo después de que se tomara esta foto durante otro espectáculo en vivo, algo salió terriblemente mal. De repente, la cobra se abalanzó y mordió a Ali en la mano. Al principio, el público ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Todavía estaba de pie, pero su expresión cambió. Sus ojos se desenfocaron. Sus movimientos se volvieron lentos. Lo llevaron urgentemente al hospital, pero el veneno de una cobra real es increíblemente potente. Ese mismo día, el legendario rey de las serpientes y escorpiones desapareció. Y esta no fue la única vez que un animal actuó de forma inesperada. El 3 de octubre de 2003, en Las Vegas, Estados Unidos, cientos de espectadores permanecieron en silencio y sin respiración dentro del teatro del Hotel Mirage. Allí, el ilusionista y entrenador Roy Horn presentaba un premio a un tigre blanco llamado Manticore. Ese instante quedó inmortalizado en una fotografía. Conforme a la rutina del espectáculo, se esperaba que el felino saludara al público con su característico rugido. Roy acercó el micrófono a la boca del animal cuando, de repente, Manticore lo tomó de la manga. Intentando tranquilizarlo, Roy tocó suavemente el hocico del tigre y le dijo con determinación, «No». Por un momento pareció que todo estaba bajo control, hasta que Manticore se lanzó hacia él. El felino hundió sus colmillos en el cuello de Roy y lo arrastró fuera del escenario. La audiencia quedó paralizada por la consternación. Los asistentes de escena corrieron a auxiliarlo, pero apenas lograron apartar al tigre. Roy sufrió heridas profundas en el cuello, daños en la columna vertebral y un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. La noticia del incidente se difundió internacionalmente. Muchos opinan que el tigre debería ser sacrificado. Sin embargo, el compañero de Roy, Siegfried Fischbacher, quien también estaba en el escenario esa noche, defendió al animal. Más tarde, Siegfried explicó que todo comenzó cuando una mujer en primera fila intentó acariciar al tigre. Roy se interpuso y cayó accidentalmente. Es posible que Manticore intentara protegerlo, sin darse cuenta de que los humanos no tienen la piel suelta en el cuello como los tigres. Este malentendido pudo haber provocado la agresión. Cuando Roy recuperó la conciencia, insistió en que el tigre no tenía intención de hacerle daño y suplicó que le perdonaran la vida. Manticore nunca fue sacrificado, pero el ataque marcó el fin de la exitosa dupla. Años después, solo realizaron una última aparición juntos en escena. Nunca olviden, por muy entrenado que parezca un animal salvaje, sigue siendo salvaje. Y cuando alguien invade su espacio, cualquier cosa puede suceder. El 28 de mayo de 2016, en Cincinnati, Estados Unidos, un niño de 3 años tomó de la mano a su madre repitiendo que quería ver al gorila. Ella no le prestó mucha atención en ese momento. Mientras ella distraía su atención en otra cosa, el niño saltó una barrera metálica de casi 1 metro de altura, se abrió paso entre una densa fila de arbustos y cayó desde 4,5 metros directamente en el hábitat de los gorilas del zoológico, aterrizando en el agua. El personal del zoológico reaccionó rápidamente, llamando a los animales para que regresaran a su interior. 2 hembras de gorila respondieron de inmediato, pero Harambe, un macho de 17 años, no. Al principio, el gorila permaneció quieto, observando al niño como si intentara entender qué sucedía. Luego, Harambe extendió la mano, tocó al niño y tomó su mano. Lo levantó casi como si lo examinara en detalle y comenzó a sacarlo del agua. Los testigos relataron que el niño no lloró ni se resistió, pero parecía estar completamente aterrorizado. Con cada movimiento, el gorila, de gran fuerza, corría el riesgo de lastimarlo. La multitud comenzó a gritar, tratando de asustar a Harambe, pero solo lograron confundirlo aún más e incluso inquietarlo. Aquí están los últimos momentos, no de un humano, sino del gorila. En esta historia no fue el niño quien perdió la vida. Temiendo por la seguridad del pequeño, las autoridades del zoológico tomaron la difícil decisión de disparar a Harambe. Su comportamiento era demasiado impredecible y la protección del niño era la prioridad. Por suerte, el niño salió ileso. Las imágenes de los últimos instantes de Harambe se viralizaron rápidamente en Internet. La red explotó de opiniones. Algunos apoyaron la decisión del zoológico, otros protestaron y argumentaron que el gorila no merecía morir.
Tras el incidente, el zoológico reforzó las medidas de seguridad y rediseñó las barreras de protección. Que esto sirva como recordatorio. Nunca cruces las barreras en los zoológicos y nunca permitas que tus hijos lo hagan. Un solo error puede costar la vida de una persona o la de un animal, que quizás nunca tuvo la intención de hacer daño a nadie. Pero ahora hablemos de algo que es indudablemente peligroso: los aviones. El 12 de agosto de 1985, en Japón, uno de los 509 pasajeros del vuelo 123 de Japan Airlines tomó una hermosa fotografía desde su asiento junto a la ventana. El cielo lucía tranquilo, la vista era apacible, pero esa imagen estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Solo 12 minutos después del despegue, cuando la aeronave ascendía a 7.300 metros, una sacudida violenta estremeció la cabina, seguida de un estruendo ensordecedor. En ese instante, la mampara de presión trasera explotó. La explosión arrancó el estabilizador vertical y destruyó todos los sistemas hidráulicos. La nave se volvió casi ingobernable. En la cabina, el caos se apoderó de todos los ocupantes. Sin embargo, la tripulación, liderada por el capitán Masami Takahama, luchó con desesperación por mantener el control del avión. Se instruyó a los pasajeros a colocarse las máscaras de oxígeno. Esta imagen es la última fotografía conocida de algunos de los pasajeros que iban a bordo. Durante 32 largos minutos, la tripulación intentó que la aeronave regresara a Tokio. Sin embargo, sin el estabilizador de cola era casi imposible lograrlo. Entonces, a través de las ventanillas, los pasajeros divisaron algo espeluznante, una pendiente de montaña, que se acercaba rápidamente. En cuestión de segundos, el avión chocó contra el monte Takamagahara y estalló en llamas. 520 personas perdieron la vida en el acto. Solo 4 individuos lograron sobrevivir: 3 mujeres y una niña que estaban sentadas en la parte trasera de la nave. Estas historias nos muestran que la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, incluso en los momentos más aparentemente seguros o cotidianos. Nos recuerdan la importancia de la precaución, el respeto por lo desconocido y la vulnerabilidad que todos compartimos, ya sea ante la naturaleza, los animales o nuestras propias decisiones. Cada una de estas imágenes es un recordatorio potente de que la vida es frágil y que en un instante todo puede cambiar para siempre. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.